Bueno, vamos a esperar que vayan entrando, pero en lo que yo quiero incidir hoy es que nos tenemos que poner en los zapatos del analista. Nos olvidamos de que somos los clientes y nos centramos en que tenemos tanto un auditor interno, la entidad encima de nosotros, que nos va a vigilar cómo procedemos en ese estudio del riesgo financiero. Tenemos un auditor del Banco de España que nos va a hacer esa auditoría anualmente para ver si hemos cumplido con todo el proceso y vamos a ver si entran todos, a ver cuánto hay. Vale, ya hay 16. Perfecto. Bueno, entonces el riesgo de insolvencia, ¿qué es lo que mide? Pues la solvencia del acreditado, que es lo que vamos a ver posteriormente, la característica de la operación en sí y las garantías complementarias. Eso nos va a dar a nosotros, el estudio de estas tres características, nos va a dar a nosotros el nivel de riesgo, el nivel de insolvencia que va a tener la operación y que nos va a decidir si queremos asumir o no. Entonces, el analista de riesgo se basa principalmente en estas 5 Cs, ¿no? A la hora de analizar la operación. Estas 5 Cs son el carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones, y si nuestra operación cumple estas 5 Cs, la operación con normalidad va a ser aprobada. Ahora vamos a ver cada una de ellas de forma independiente qué es lo que significa. ¿Qué es lo que significa el carácter? Voy un poquito ligero porque hay mucha materia. Si voy muy ligero y no entendéis algo, en el chat me paráis y me lo decís. A ver, en primer lugar, a lo que nos vamos a fijar como analista de riesgo es el carácter de esa persona. ¿Qué buena reputación tiene esa persona? Sobre todo en los pueblos, sabemos muy bien, tenemos una imagen de reputación de la familia, del sector, pero si no tenemos conocimiento subjetivo de esa familia o de ese prestatario o ese usuario o ese cliente, donde sí no podemos obtener datos objetivos, va a ser una base de datos que nos van a permitir a nosotros históricamente saber si esa persona o esa empresa ha cumplido religiosamente con sus pagos o no. Esas bases de datos, creo que todo el mundo las conocemos, ¿no? Son el ANES, la REI y otras bases de listas de morosos. En España hay como 150 bases de datos. Las más famosas son estas dos. El RAI, que son la relación de aceptaciones impagadas, que normalmente dan de alta los bancos cuando pasados 90 días no hemos cumplido con nuestro pago. Y por otro lado tenemos el ANES, que son todos los proveedores, como por ejemplo las compañías de telefónica, las de la luz, etcétera, que cuando hemos incumplido alguna obligación de pago. Entonces, mirando esta base de datos nos puede dar una idea de si este cliente ha ido cumpliendo con sus deudas o no. Eso es lo que nos da el estudio del carácter. Por otro lado, la capacidad. ¿Qué es lo que va a hacer el estudio de la capacidad? La capacidad la estudia el analista porque tiene que saber qué probabilidad tiene de devolver ese dinero. ¿Y eso cómo lo va a analizar el analista? Pues comparando cuál es su cuota de préstamo que tiene que pagar, pero no solo la cuota de préstamo que tiene que pagar con la nueva operación, sino hay que estudiar todas las cuotas de préstamo que tiene de todas las operaciones que tiene nuestra entidad bancaria como en el resto del sistema financiero. De ahí que os sonará que cuando nosotros vamos a pedir un préstamo, nos piden, por ejemplo,
la última cuota pagada del préstamo que tengan las otras entidades. Y no podemos engañarles porque luego, como veremos, van a sacar también el estado de endeudamiento que tenemos del sistema financiero a través de la base de datos de la CIRBE, y si alguna información no le hemos dado, nos van a preguntar que dónde está esa información. Esa es la capacidad. Luego, por otro lado, el capital. El capital, cuando una empresa hace una inversión y hace mucha gracia cuando muchas veces se escucha, es que yo no voy a poner ningún dinero porque yo no voy a arriesgar en mi empresa, con lo cual yo quiero que me financie el banco el 100% de mi inversión. Entonces dice el analista de riesgo, vamos a ver, si esta persona no invierte capital en su empresa, es porque no cree en su empresa. Otra cosa es que no tenga capital para invertir, pero hay gente o empresas ya consolidadas que intentan no arriesgar nada de su capital. Pero el analista no es tonto y dice, si esta persona no quiere arriesgar dinero o capital en su propia inversión, es porque él mismo no cree en ese proyecto. Entonces, si él no invierte, a mí ya me está dando una alerta de que esa operación no se va a conceder. Con lo cual, el capital que aporta el empresario o la persona física que va a pedir un préstamo, de ahí que, por ejemplo, el Banco de España te dice aquí, o sea, que también son unos criterios que dice el Banco de España, te dice en el artículo 14 del BOE que hemos comentado anteriormente, que en el caso de operaciones con carácter especiales, la financiación no puede superar el 80% de su precio de compra. Es decir, que no solo el analista, desde el punto de vista subjetivo, dice si tú no inviertes, ¿por qué no crees? Con lo cual yo tampoco voy a invertir. Sino que ya el Banco de España me está diciendo que hay operaciones que el banco no se debe arriesgar más de un porcentaje. Bueno, seguimos con la otra C. Luego está la colateral. ¿Qué se refiere con los colaterales? Pues se refiere a que si yo voy a hacer una inversión y no voy a aportar ningún capital, como según el apartado anterior, yo no voy a aportar ningún capital para esa inversión, a ver qué otros bienes tiene la empresa o el particular que me pueda a mí garantizar que en el caso de que esa operación no la pueda recuperar, pueda yo cobrar haciendo líquida los otros bienes que tiene esta empresa, o un aval que aporte a la operación, que si él no paga, me pueda pagar el otro aval. Luego, condiciones. Las condiciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un sector que está totalmente en declive, como por ejemplo, ahora no sabemos lo que va a pasar con el sector de la construcción. Parecía que iba para arriba, pero ahora con esto del COVID posiblemente se estanque. Si una empresa a mí me dice que voy a hacer una promoción como analista de riesgo, que voy a hacer una promoción de 1000 viviendas, pues de antemano ya es que no. Podemos seguir viendo más cosas, más factores y más condiciones, es decir, de un principio es que no, pero si luego a mí me dicen, no, es que ya tengo 30 contratos firmados por los clientes que ya están compradas, han dado una reserva, en fin, ya luego hay una serie de aportaciones que me pueden hacer cambiar o variar mi decisión, pero en un principio parece la situación no es muy favorable. La cantidad de préstamo que me esté pidiendo, por ejemplo, como en la época del boom inmobiliario, que se financiaban con la hipoteca hasta
hasta el 100% y se incluía también el coche, se incluía también los muebles de la casa, se incluía también el garaje, en fin. Que la cantidad de préstamo también se va a tener en cuenta. Y luego otras coberturas. ¿Qué seguros tiene el cliente? ¿Qué planes de pensiones? ¿Qué seguros de vida tiene por ahí? Una serie de coberturas que pueda tener el cliente que a mí me puedan servir en algún momento para que en el caso de que no cumpla el cliente con esa operación, me pueda recurrir a esa cobertura para poder cobrar. Entonces ya vamos a entrar de lleno en lo que es el estudio de la operación. Ya nos hemos puesto en el pie del analista, que no tiene nada que ver con el comercial que vende el producto y el que tiene la relación con el cliente, sino él va a hacer un estudio de forma objetiva, sin conocer al cliente de nada, de la operación, si es viable o no es viable desde el punto de vista de si debe asumir riesgo o no debe asumir riesgo. Y ese riesgo lo podrá asumir tanto una serie de indicadores que vamos a ver, como que está sujeto a una normativa del Banco de España y otras autoridades económicas y financieras que no puede rebasar, que no puede incumplir. Porque imaginaros que normalmente no es el caso, pero imaginaros que el analista de riesgo pueda parte de su sueldo variar en función al índice de morosidad que tenga su cartera de operaciones estudiadas. Si su cartera de operaciones estudiadas tiene un índice de morosidad del 10%, pues obviamente esa persona no va a cobrar objetivos, con lo cual tiene que luchar contra una serie de intereses que va a hacer que nosotros veamos con normalidad o vamos a entender el por qué las entidades bancarias piden tantísima información y tantísima documentación para poder acreditar el por qué se ha concedido una operación. Entonces, en el proceso de concesión de crédito, lo primero que vamos a ver es la solicitud, ¿no? Normalmente el cliente va a la entidad bancaria y hace su solicitud, una solicitud como esta, ¿no? Una solicitud en el cual pone sus datos de identificación, sus datos de domicilio, sus datos de contacto, etcétera, el importe de préstamo que quiere, el para qué lo quiere, su nivel de ingresos, su unidad familiar, si está casado o no está casado. Ya sabemos que si está en el régimen en el que esté casado es importante a la hora de pedir responsabilidades, etcétera. Pero hay una documentación básica que otra vez nos remitimos a la inspección del Banco de España, que el expediente donde esté incluida toda la documentación que justifique el por qué se ha aprobado esa operación, tiene que llevar como mínimo una serie de documentos, que son todos estos, ¿vale? Que vamos a ir viendo ahora de forma detallada, porque lo que seguidamente vamos a ver es el modelo o el análisis o el informe de análisis de riesgos que nosotros haríamos como analistas de riesgos, ¿vale? Entonces, como mínimo, o de forma muy resumida, el informe debe de llevar, o el expediente, vamos a distinguir entre expediente, información que justifica la operación y el informe del analista de riesgo. El expediente sería el dossier donde va toda esta documentación que exige el Banco de España, es decir, la solicitud de la operación, toda la identificación de los deudores y de los avalistas, la finalidad de la operación, haber consultado la CIRVE, todos los estados financieros que nosotros vamos a pedir en caso de que sea empresa, todos los informes que pidamos de forma externa a otras bases de datos, incluso a bases internas que nosotros tenemos que ahora que el banco tiene, declaraciones de bienes, así como sus comprobaciones registrales y transacciones y otras comprobaciones que vamos a ver cómo se hacen. Y toda esta documentación tiene que estar en el dossier de la entidad bancaria, que en el caso de que venga una auditoría interna y una externa, nosotros vamos a tener una carpeta que se llame Empresa X,
y que ahí va incluida toda esa documentación. Y como falte alguna de estas documentación, el auditor no va a levantar un expediente, ¿vale? Con sus correspondientes responsabilidades y penalizaciones. A nosotros, como analistas de riesgo, a la entidad bancaria, al director, al interventor, en fin. Y si es del Banco de España, pues puede llegar hasta incluso cerrar el banco, si no ha cumplido con todo este procedimiento y no ha documentado adecuadamente la operación. Entonces, nosotros, junto a la solicitud, vamos a aprovechar para pedir la primera documentación que a simple vista nosotros creemos que vamos a necesitar. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente cuando nosotros nos pongamos como analistas de riesgo a ver la operación, como veremos, a la hora de hacer comprobaciones, puede haber discrepancias entre lo que el cliente nos ha dicho y lo que la documentación nos acredite. O algún indicio que nosotros veamos en la operación que nos resulte interesante para clarificar cualquier cuestión y que la documentación que inicialmente no hemos pedido necesitemos ampliarla para aclarar esa duda o esa cuestión o esa discrepancia que nosotros vamos a descubrir a la hora de hacer nuestro análisis. Pero el proceso aquí he puesto oficina, delegado de zona, jefe de zona. ¿Qué pasa? Que muchas veces damos una serie de documentación y al mes nos dicen, no, es que ahora me ha pedido que le mande pues la nota simple de la balista. ¿Qué es lo que ocurre? Que el primer estudio, el primer informe del analista de riesgo se hace en la sucursal, pero como nosotros sabemos, todas las sucursales no tienen competencia para aprobar una operación, que depende normalmente del importe o de la modalidad de la operación. Cada entidad, suponemos que a nivel local, la política del banco dice que cualquier operación que supere 100.000 euros se tendrá que aprobar por el delegado de zona. Es decir, que se tendrá que tener el visto bueno tanto de la oficina como el delegado de zona. Cuando llega el informe al delegado de zona, amplía el estudio. ¿Por qué? Porque él no conoce, o sea, el analista de riesgo de la oficina no conoce al cliente, pero imaginaros el delegado de zona, no solo que no conoce al cliente, sino que tampoco conoce el entorno en el que se mueve ese cliente, con lo cual va a necesitar muchísima más información. Pero, ¿y si el delegado de zona solo puede aprobar operaciones inferiores a 1 millón de euros? Pues esa operación tendrá que ir al jefe de zona, y eso es sucesivamente. ¿Qué pasa con el jefe de zona? Que a lo mejor está en Madrid, y si nosotros estamos pidiendo una operación de campaña agrícola, pues en Madrid no hay mucha agricultura. ¿Qué pasa? Que el de Madrid no conoce muy bien el sector de la agricultura y cómo funciona, con lo cual necesitará muchísima más información, indicadores del sector, y todo eso lo va a ir pidiendo al delegado de zona, el delegado de zona lo tendrá que pedir a la oficina lo tendrá que pedir al cliente, o buscarse otros recursos, otra base de datos para analizar la operación. De ahí que parece que cuando pidamos una operación nunca acaban de pedirnos documentación de forma periódica. Pero esto es debido al circuito que tiene la operación. Con lo cual, no hay una documentación estándar para cada operación. Va a depender tanto del tipo de operación, del tipo de persona física o jurídica que pida la operación, va a depender de las políticas de la empresa, va a depender de a dónde vaya la operación, de las discrepancias que vayan surgiendo con lo que el cliente nos ha dicho, con lo que luego nos dice la información contrastada, en fin. Entonces, una vez nosotros tenemos la primera solicitud y la primera información, ya la hemos recibido, pues el cliente nos ha dicho una cosa y luego cuando nosotros recibimos la información, resulta que hay, por ejemplo, que el DNI, el IRPF, las cuentas de explotación, todo eso son correctas. Pero
me dice que el local es propiedad de él, y yo pido la nota simple y compruebo que la nota simple aparece que la propiedad es del padre. Pues, ¿qué tengo que hacer yo? Pues llamar al cliente y decirle, oye, perdona, me has dicho que tienes un local, pero el local no es tuyo, el local es de tu padre. Ah, no, es que, pero me lo has dicho a mí, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pero no es tuyo, con lo cual, si yo tengo que ir a cobrar en algún momento, tendré que ir en contra de tu padre, no tendré que ir en contra tuya. O bien me hace el cambio de titularidad en el registro de la propiedad, o me tiene que firmar tu padre como avalista. Y por otro lado, por ejemplo, pues me dice, no, tengo 3 millones de euros solo aquí, más 1 millón en el banco de enfrente. Y resulta que yo pido la cierre y me salen otros 5 millones, de los cuales el cliente no me ha dado explicación. ¿Qué pasa? Porque tengo que llamarlo y decirle, oye, a ver, estos 5 millones de deuda que me salen en la cierre, ¿de dónde proceden? Con lo cual yo tengo que tener otra reunión con el cliente y pedirle explicaciones de que la información que me ha facilitado no coincide con la contrastada y que habrá que mejorarla o añadirme información. Todos estos son ejemplos de todas las casuísticas que a mí me puede pasar en un primer vistazo como analista de riesgo a la hora del primer análisis de la información que me facilita. Por el tema de la nota simple que he comentado, que pueda ser que no venga él como propietario, o lo que se haya dicho anteriormente, o que la vivienda sea de 2 personas, es decir, que no solo sea de esa persona, sino que sea de otra, con lo cual me tendrá que firmar el otro propietario en la operación. Que la operación que me está pidiendo no tenga, los fondos que me está pidiendo no tengan mucho sentido para lo que lo quiere, o no está muy claro, que parece que está intentándome engañar con lo que quiere el dinero, que no es muy implícito. Entonces, con lo cual yo le voy a pedir, a ver, pues tráeme, si quieres para comprar un camión, pues tráeme la factura del camión. Y ahí me tienes que dar explicaciones de por qué necesitas el camión, ¿vale? Todo tiene que estar súper claro. Luego, por ejemplo, me dice, es que yo cobro 1.000 euros al mes, ¿no? Como ingreso. En la primera declaración que me hacen, la solicitud, normalmente se ponen todos los datos de identificación, los ingresos, las garantías, se hace una declaración de bienes, todo. Y yo empiezo a comprobar que en la cuenta del banco donde cobra la nómina, solo cobra 500 euros. Y me está diciendo que cobre 1.000. Pues me tendrá que dar explicaciones dónde están los otros 1.000, y viene y me resulta y me dice que no, que es que el contrato lo tiene media jornada, que 500 euros son en negro, los otros 500 en efectivo. Bueno, pues ahí ya estamos empezando a tener un poco, nos van a empezar a surgir dudas sobre la forma de proceder del cliente. Por otro lado, yo he consultado las cuentas corrientes o las operaciones que hace el banco, que hace el cliente en nuestra entidad, y veo que tiene un ingreso de los cuales no me ha dicho. Entonces yo le llamo y le pregunto que estos 350 euros que te ingresan todos los meses en el banco, en la cuenta corriente, ¿de qué son? Porque nos puede ayudar a incrementar tu capacidad de pago. Entonces me dice que nada, es que tiene un local alquilado y que lo recibe a través de la cuenta. Entonces yo tengo que pedirle el contrato de alquiler para contrastar que ese ingreso es cierto, porque a mí me va a servir mucho a la hora de acreditar la capacidad de pago de la operación. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un expediente que la información que yo ponga luego en el informe de análisis de riesgo no está contrastada con documentación? Porque cuando venga una auditoría, si toda la documentación, si todo lo que yo he dicho en el informe de riesgo no hay un documento que lo justifique, me van a levantar
un acta, tanto si es el auditor interno, como si el auditor externo, como si es el Banco de España. Y nos van a mirar con lupa a partir de ahí todas las operaciones. De ahí la importancia que toda la documentación esté completa, contrastada, que sea lo más real posible y veraz, por supuesto. Bueno, a la hora de hacer el estudio de la operación ya tenemos toda la información, o la primera información, y empezamos a hacer el estudio de la operación, ¿vale? Pues bien, la entidad bancaria, dependiendo del producto que vamos a formalizar, normalmente utiliza 3 modelos. Está el Credit Scoring, que lo habéis escuchado, que es un modelo matemático que automáticamente mete una serie de variables y te sale si esa operación o el primer vistazo de esa operación es aprobado o denegado. De ahí que a nosotros, a más de uno, nos habrá llegado que si un crédito preconcedido, ¿no? Pues ese crédito preconcedido lo han hecho a través de un modelo matemático que ellos tienen en el banco, un algoritmo en el bancario, que a raíz de la base de datos que ellos tienen en otra entidad, han considerado que esa operación es favorable. Luego está el modelo relacional. El modelo relacional ya es más exhaustivo. Aparte de ya va a ser una operación más, o que no sale ya como preconcedido, o que el banco por cualquier cuestión ha decidido hacer un modelo mucho más detallado. En ese modelo detallado es donde a nosotros, aparte de su base de datos, que es lo único que utiliza en el Credit Scoring, en el modelo relacional ya nos va a pedir toda la documentación que anteriormente hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? Declaración de la renta, vida laboral, experiencia, las 3 últimas nóminas, si es una empresa, los balances, la cuenta de explotación, etcétera, 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 ¿no? Para estudiar bien las notas simples, si es una hipoteca para una tasación, es decir, va a ser un estudio más detallado, más extenso. Y luego está el modelo en el que se utilizan medios económicos y financieros, ¿no? Ya va a ser un modelo geométrico, ¿no? Que va a estudiar geometría o econometría. El modelo económico-financiero va a utilizar normalmente el modelo relacional junto con el modelo económico. El modelo relacional, ¿cuándo se suele usar normalmente? Pues cuando es una persona física que tiene una nómina y no va a tener balances ni estados financieros donde nosotros vayamos a poder estudiar cuál es su ratio de endeudamiento, sus ratios de solvencia, de liquidez, etcétera. Entonces vamos a pasar a modelos económicos cuando hacemos el estudio de una empresa o de un conjunto de empresas. Nosotros vamos a ver hoy este último, tanto el modelo relacional con el modelo económico-financiero, el que es más completo y más detallado, ¿no? Que es en el peor de todos los casos. En primer lugar, va a hacer una evaluación cualitativa el banco. En esa evaluación cualitativa, ¿qué es lo que va a ver? Pues el analista de riesgo lo que va a ver, en primer lugar, a partir de ahora también vamos a ir viendo las señales de alarma. ¿Qué quiere decir las señales de alarma? O todos aquellos signos que van a hacer que cuestionemos la operación como desfavorable. Si nosotros pedimos los antecedentes de la vida laboral y profesional de la empresa o de las personas que constituyen la empresa y vemos que esa empresa, la formación y la experiencia no acreditan el perfil de la actividad, pues nos va a tener que demostrar otras habilidades, otras capacidades que tiene para poder desarrollar una buena gestión de esa actividad. Si ha tenido delitos penales, blanqueo de capitales, etcétera, esos van a ser puntos rojos que nos van a nosotros
a dirigir a una operación denegada. Por otro lado, seguimos con la valoración cualitativa, y es que lo primero que tenemos que hacer, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos, es visitar el negocio. Cuando se acaben los 10 minutos, volvemos a entrar. ¿Para qué? Pues para contrastar los antecedentes de esas personas que están solicitando la operación, cuál es su composición familiar, de dónde viene esa familia, qué prestigio tiene esa familia, si es una familia que normalmente su economía se ha basado en empresas familiares, si es la primera o la segunda generación de la empresa, en fin, una serie de información que a nosotros nos va a permitir subjetivamente obtener indicios de si la operación va a ser positiva o va a ser negativa. Su experiencia crediticia, ¿no? Si tiene operaciones, si ha tenido operaciones o no tiene operaciones y cómo le han ido. Y, por supuesto, el motivo del decreto. ¿Cuál es el motivo del decreto? Tenemos que contrastar qué es el motivo del decreto. Si nos dice que es para comprar un local, pues deberíamos de ir a ver la compra del local para contrastar que efectivamente la operación se adecua a la inversión que se va a realizar. Los datos de la operación también nos van a permitir a nosotros ver si la operación es acertada o no. ¿Por qué? Porque normalmente las operaciones, hay miles de operaciones, como sabemos, y miles de productos. Y cada operación tiene que adecuarse al destino de esos fondos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir a nosotros o nos va a saltar una alarma? Pues cuando nosotros veamos que la financiación que vamos a pedir no es suficiente para llevar a cabo la inversión. Entonces, con lo cual, o nos tendrá que dar información de cómo va a financiar el resto de la financiación, porque si no, vamos a tener déficit de endeudamiento y eso nos va a permitir aún más al final de la operación. Cuando el destino de los fondos no está claro, pues tenemos que solicitar a la operación, si el destino de la operación no está claro, la operación tampoco se va a aprobar. Es decir, el analista de riesgo, como ya hemos visto, tiene que seguir una serie de normativas, una serie de procedimientos, tiene que medir el riesgo de la operación para tomar luego la decisión, y si no sabe el destino, si no tiene claro el destino de los fondos, no va a poder medir ese riesgo. Entonces, aquí tenemos una serie de conceptos, ¿no? de inversiones que nosotros vamos a poder pedir cuando vamos a un banco, y depende de la inversión que nosotros vamos a realizar, la operación se tendrá que financiar con una operación u otra. Aquí no vamos a entrar en el tipo de operaciones que sería adecuada para cada inversión, porque eso sería objeto de otro curso, pero lo que sí está claro es que un camión pues tenemos que financiarlo en función a su vida útil, y cualquier otra inversión igual, y que cada inversión tiene que hacerse un traje a medida en función a su vida útil, a lo que va a financiar, a la capacidad de recursos, de rentabilidad que tenga ese bien, etcétera. Y ahí el analista de riesgo, si no ve adecuada la operación a la inversión que se va a realizar, pues va a paralizar la inversión hasta que la operación se adecue a lo que a lo que se quiere comprar. Luego seguimos, una vez que ya tenemos claro la operación que queremos pedir, que se adecua a lo que nosotros vamos a financiar, seguimos con el estudio del perfil crediticio que tiene el cliente. En primer lugar, nosotros todavía no hemos hecho la operación, pero normalmente el cliente, si ya ha tenido operaciones, pues nosotros podemos conseguir
cuál es su perfil crediticio hasta ahora. ¿Cómo se obtiene ese perfil crediticio? Pues ese perfil crediticio se obtiene o bien a través de nuestra base de datos si trabaja solo con nosotros, o pedimos lo que es la base de información a la CIRBE, ¿no? A la Central de Información Financiera del Banco de España, en el que nos va a dar un detalle de todas las deudas que tiene ese cliente. Aquí vemos un ejemplo de una persona que, donde pone detalle la deuda, no tiene ninguna deuda. Pero por otro lado tenemos otro perfil en el cual hay una persona que sí tiene deuda y nos da el ratio de confianza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de esa operación. Esta persona, tiene una serie de operaciones y que ha venido cumpliendo con normalidad, con lo cual le sale como en verde. Y en función de cómo haya cumplido el resto de operaciones, pues le irán cambiando de color y esto nos da una información y un perfil de solvencia de este cliente hasta ahora. Si la solvencia de hasta ahora es negativa, pues nos lo va a tener que acreditar los motivos por los cuales ha sido negativa, y puede llegar incluso a ser motivo de devolución dependiendo de la política de la empresa. Si la política del banco dice, si en el momento que un cliente aparezca en el perfil de la central de riesgos como en rojo, por ejemplo, a ese cliente ya no se le sigue ni estudiando. Bueno, una vez que ya hemos visto el perfil o el nivel de endeudamiento que tiene el cliente hasta ese momento, pues ya vamos a ver otra información que nos va a permitir a nosotros ver si la operación va a ser favorable o no. En este apartado lo que vamos a ver va a ser la situación actual de la entidad, de la empresa y del sector. En primer lugar, de la entidad, es decir, tenemos que ver si la política de la empresa, del banco, qué nivel de liquidez tiene, qué operaciones quiere ofrecer, cómo las puede ofrecer, porque ahora es el caso de los ICO. Sabemos que ya los clientes están más informados de los ICO y van y le exigen, pero los ICO han estado desde que yo tengo uso de razón, desde el año 90 o incluso antes, los ICO existían, que es la agencia financiera que tiene el Banco de España para hacer política monetaria. Entonces, ¿qué pasa? Que si el ICO normalmente le da un presupuesto que puede negociar con ese presupuesto con sus clientes. Pero ¿qué ocurría? Que como los fondos ICO, la rentabilidad que les dejaba o que les deja a la entidad bancaria es mucho inferior a los productos financieros que ellos ofrecen, pues normalmente no les interesa formalizarlo. Entonces va a depender de la política que tenga el banco, pero es que además también va a depender del perfil del cliente. Es decir, nosotros podemos tener, según la situación anterior, para qué es la inversión y también en qué tipo de clientes nos encontramos, si es un particular, si es una empresa, si es un cliente conservador, si es un cliente que tiene muchos depósitos en la entidad bancaria y lo que quiere es hacer una inversión pero no quiere gastar su dinero. Eso nos va a dar un indicador de que esa persona es muy conservadora y que sus valores van a ser de una persona que organiza muy bien su economía y que por supuesto creemos o nos va a dar indicios de que la operación va a ser con mayor probabilidad que se recupere, ¿no? Todo ese estudio, todo el perfil del cliente, incluso de la entidad en sí, se hace previa. Luego tenemos que irnos a la empresa. Eso más bien, esto en cuanto a particulares, ¿no? Luego vamos a ver situación actual de la empresa. Es decir, ¿dónde está, en qué escenario se encuentra la empresa? Tanto en qué ciclo de vida se encuentra la empresa, es decir, si nos encontramos en la fase de madurez
o en declive, aquí vamos a tener que hacer un mayor detalle de cuáles van a ser las propuestas que va a hacer el cliente para poder generar ingresos futuros que puedan dar cobertura a los pagos de